Es un placer poder saludarte a la distancia donde quiera que te encuentres y desearte una bendición en el nombre de nuestro Padre Celestial. La pregunta del día de hoy dice de la siguiente manera: ¿a quiénes le pertenecen estos 3 días de reposo que hemos identificado? Manténgase conectado. Para responder a esta pregunta, voy a leer en primer lugar lo que dice el Evangelio según San Marcos, el capítulo 2 y el versículo 28. Dice así: por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Cuando el texto menciona el Hijo del Hombre, se está refiriendo al Señor Jesucristo. Cristo es el Señor del día de reposo. Cristo es el dueño y Señor aún todavía del día de reposo, porque la Biblia enseña que Cristo es el gran creador. Fue Cristo quien creó a Adán. Fue Cristo que creó el mundo. Fue Cristo que creó el día de reposo y por consiguiente Él es el Señor, el dueño, el amo, el rey del día de reposo. Recordemos que en una serie anterior titulada El Gran Creador, compartimos varias evidencias de que Cristo fue el que creó todo. De hecho, San Juan 1 y el versículo 1 dice: en el principio era el Verbo. El versículo 14 explica que el Verbo es Cristo. Y San Juan 1:3 dice que todas las cosas por Él, por Cristo, por el Verbo, fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Inclusive Juan 1:10 dice, hablando de Cristo, el Verbo en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Así que Cristo es el dueño, amo y Señor del día de reposo, porque Él es el creador del día de reposo. Por otro lado, Daniel 7 y el versículo 25 que leímos el día de ayer, vamos a leerlo otra vez para identificar quién es el dueño del día de reposo antibíblico. Cristo es el dueño del día de reposo bíblico y original. Pero ¿quién es el dueño del día de reposo antibíblico y falso? Leo textualmente el versículo: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Este texto está hablando del cuerno pequeño, llamado también la bestia, y que se entiende claramente en la Biblia que representa también al anticristo. El anticristo es un instrumento de Satanás para blasfemar contra el Altísimo, para perseguir a los santos del Altísimo, porque el anticristo a nivel terrenal es el dueño y señor del día de reposo antibíblico y falso. Obviamente, el anticristo es un instrumento del diablo, es utilizado por el diablo, y el autor intelectual de ese falso día de reposo es el diablo. Pero a nivel terrenal, a nivel visible, la estructura que utiliza este falso día de reposo es el anticristo, del cual hemos estudiado en series anteriores. Ahora bien, ¿a quién le pertenece el día de reposo que ha sido tergiversado? San Juan, el capítulo 5 y el versículo 10 dice así: palabra de Dios, Juan 5:10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. De acuerdo a este versículo, el día de reposo tergiversado y torcido a nivel terrenal le pertenece a los judíos.
Ellos han tomado este día de reposo, lo han torcido, lo han tergiversado, lo han convertido en una carga abrumadora y terrible, al punto que dejó de ser la delicia que Dios quería para sus hijos.